presenta ante los discípulos y alimenta con su presencia la fe de los apóstoles. Nos disponemos a escuchar con atención el Evangelio hasta la aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Resucitó Cristo, que creó todas las cosas y tuvo misericordia de su pueblo. Aleluya, 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 Que el Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús resucitado se apareció otra vez a los discípulos a orilla del mar de Tiberíades. Sucedió así. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: vamos también nosotros. Salieron y subieron a la barca, pero esa noche no pescaron nada. Al amanecer, Jesús estaba en la orilla, aunque los discípulos no sabían que era Él. Jesús les dijo: muchachos, ¿tienen algo para comer? Ellos respondieron: no. Él les dijo: tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán. Ellos la tiraron y se llenó tanto de peces que no podían arrastrarla. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la túnica, que era lo único que llevaba puesto, y se tiró al agua. Los otros discípulos fueron en la barca arrastrando la red con los peces, porque estaban solo a unos 100 metros de la orilla. Al bajar a tierra vieron que había fuego preparado, un pescado sobre las brasas y pan. Jesús le dijo: traigan alguno de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra llena de peces grandes. Eran 153, y a pesar de ser tanto, la red no se rompió. Jesús le dijo: vengan a comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién eres, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús resucitado se apareció a sus discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este texto del Evangelio que terminamos de escuchar está cargado de muchos símbolos. Por un lado, dice: Jesús resucitado se apareció otra vez a sus discípulos y se aparece a orilla del lago, del mar. Y si uno hace memoria, cuando el Señor llama a sus primeros discípulos para que lo siguieran y estuvieran con Él, va justamente y lo busca de la orilla del lago.
y ellos dejan todo, dice el Evangelio, y lo siguieron. Este seguimiento tiene como finalidad estar con el Señor, estar en las cosas del Señor, compartir con el Señor y ir descubriendo todo aquello que el Señor le ha querido ir revelando. Recuerden cuando vuelven a la casa y le preguntan el sentido de las parábolas y Jesús le dice: a ustedes se les explicará el sentido para que entiendan. Por tanto, es decir, tenían una relación mucho más de intimidad y de conocimiento con el Maestro. Uno puede decir, fueron 3 años, ¿y de qué les sirvió? Porque según este texto, nuevamente vuelven al mar, vuelven a sus actividades en las que le encontró el Señor antes de llamarlo. Lo que pasa es que a lo largo del Evangelio, cada uno se ha ido haciendo de alguna manera una idea de Dios, o pretendieron entender a Cristo, aquel que lo tenían en medio, desde la concepción de Dios que ya tenían. Y eso nos pasa a los hombres cuando queremos encasillar el misterio de Dios dentro de las categorías que ya traemos del mundo, o que escuchamos y a veces la escuchamos distorsionada, y entonces queremos entender dentro de nuestra pobre razón el misterio. Los discípulos de Emaús van a decir: nosotros pensábamos que era Él el que iba a librar a Jerusalén, pero a todo esto ya van 3 días. Cuando está entrando a Jerusalén, otros le van a decir: es ahora que vas a instaurar el reino. Y así sucesivamente. Obviamente que los discípulos están entendiendo a este Jesús en la dimensión solamente temporal y como aquel que es el descendiente de David que va a tomar posesión del trono de David, pero en lo temporal. Tampoco va a entender Pilato cuando le interroga y le va a decir: ¿tú eres rey? Sí, soy rey, pero mi reinado no es de este mundo. Tampoco lo va a entender. Y de esa manera los hombres, ante el modo de reinar de Dios que es justamente en la cruz, ante el misterio de la pasión, muerte y resurrección, se le presenta un enorme desafío, y a nosotros también, creer que aquel que está con el Padre, que se ha hecho hombre, que nos reveló el rostro del Padre, hoy tenga que pasar por la muerte para llegar a la resurrección. No solamente nos vemos imposibilitados desde la fe, y a veces la fe que tenemos no nos alcanza para creer esto de la resurrección, sino que además el tema de un Dios crucificado se nos torna escandaloso para nuestra inteligencia. Por eso tampoco los discípulos van a entender esos 3 anuncios de la pasión cuando Él le dice: el Hijo del Hombre debe padecer, morir y resucitar al 3er día. Y dice el texto del Evangelio: ¿qué es esto de resucitar? Cuando las mujeres van al sepulcro, encuentran la piedra corrida, los hombres de blanco le van a decir: recuerden lo que Él les decía cuando estaba en Galilea, que tenía que padecer, sufrir, morir y resucitar al 3er día. Y quizás para nosotros esto de resurrección tampoco entendamos mucho. Repetimos a veces como loro en el credo: creo en la resurrección de los muertos, pero cuando se presenta una situación límite y me encuentro frente a la muerte realmente, tengo esa fe en la resurrección, creo en el Dios de la vida, o me voy apagando con ese ser querido que se va, me voy muriendo junto con Él.
Y es lo que le pasa a los discípulos. Así como aquellos dos volvían a Maús, estos volvieron al lago. Volvamos a nuestro trabajo, volvamos en aquello que nos sentíamos seguros. Pero dice el texto, pescaron toda la noche y no sacaron nada. Y esa es nuestra vida cuando empezamos a andar de nuevo sin Dios. Se va desgastando, se va fastidiando, se va agotando y se vuelve sin sentido. Como si yo en esto era experto, como ahora que no puedo sacar pescado, ¿qué es lo que sucede? Si yo me llevaba el mundo por delante, ¿qué es lo que me pasa ahora? Es cuando nos pasa justamente cuando no nos damos cuenta de que el Señor nos llamó para estar con Él y hacer la experiencia y el encuentro del resucitado. Pero fíjense qué sabio que es Dios. Él sabe dónde encontrarnos. Él sabe dónde ir a buscarnos, porque sabe que ahí vamos a estar, en aquello que nos sentíamos cómodos, en lo que para nosotros no producía ningún estorbo. Y desde ahí nos va a volver a llamar. Va a preparar el fuego, prepara la comida, para que no quede duda de que era un fantasma el que estaba frente a ellos. Va a compartir con ellos. Pero también fíjense, hay algo importante. Traigan lo que sacaron. Nosotros somos muy de esperar que Dios haga todo y nosotros no hacer nada. Y cada uno, cuando celebramos la Eucaristía, tiene que poner de sí todo lo que el Señor le ha dado. Porque todo lo que tenemos y somos le corresponde a Dios, por más que lo consigamos en el esfuerzo y en el sacrificio de cada día. En el banquete de la Eucaristía adquiere sentido todo aquello que nosotros podamos conseguir día a día con esfuerzo y sacrificio. Y solo en el encuentro con el resucitado encontraremos ese gozo y esa fortaleza. Y solo así podremos decir lo que Pedro le dijo al Sanedrín: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿En qué sentido? Que es primero el anuncio de la presencia del resucitado a este al cual ustedes lo hicieron morir, Dios lo resucitó. ¿Qué es lo que le va a molestar al Sanedrín? Ustedes llenaron toda Jerusalén con esta doctrina. Nosotros, como tenemos la misma actitud, muchas veces de volver a nuestros charquitos y a nuestras lagunitas o a nuestras cunetas que se inundan por la mugre que dejamos, ¿qué pasa? En lugar de impregnar con la doctrina del Evangelio toda la realidad en la que vivimos, vamos desacralizando. Es decir, Dios es una cuestión de lo privado, de lo individual, que no tiene que influir en mi conducta, en mi comportamiento en el trabajo, en el estudio, en la familia, en la relación con los vecinos, para que dejemos que el mundo con su doctrina vaya ganando. Y de esta manera nosotros vamos sintiendo y rindiendo culto a otros dioses. Hacemos todo lo contrario. Y no solamente hacemos lo contrario de no impregnar con su doctrina el ambiente donde estamos, sino que además cuando nos hablan o nos preguntan acerca de este Dios de la vida, no sabemos qué responder. Y tratamos de esquivar a esa pregunta, cuando que el texto de la primera lectura dice: salieron gozosos por haber dado testimonio del resucitado. Y ese testimonio lo dieron justamente porque el Espíritu le abrió la mente y el corazón, cosa que nosotros ya lo tenemos al Espíritu desde nuestro bautismo. Y ese Espíritu es al que tenemos que abrir toda nuestra mente y nuestro corazón, para que también así, cuando el mundo nos pida cuenta del Dios al cual rendimos culto y en el cual creemos,
salgamos gozosos de dar testimonio, no tanto con las palabras, sino con los hechos de cada día.